Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la 30ª semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 127 y el responsorio es: Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Su mujer, como vid fecunda, en medio de tu casa, sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Llegamos ahora al capítulo 5 de esta bella carta de San Pablo a los Efesios, y en este capítulo 5, que ya está hacia el final de la carta, pues tenemos una de las lecturas entre las cartas de San Pablo que más dificultad causa, particularmente para las mujeres casadas. Porque si tomamos
estas cartas de San Pablo como inspiración de Dios y como Sagrada Escritura, pues dejan plasmada en esta carta pues unas ideas que está más conectada con el tiempo histórico de San Pablo y particularmente de la cultura de aquellos tiempos, donde la mujer era prácticamente subsierva al hombre, donde la mujer prácticamente era propiedad del hombre, ¿no? Y lo cual es un contraste con el sentido de igualdad entre el hombre y la mujer, de la cual habla San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, ¿no? Donde habla de una igualdad radical que rompe los moldes tanto religiosos como sociales del tiempo de San Pablo, donde habla de que ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay um, uh, dueño, solamente una persona en Cristo, ¿no? Ahora, hemos también de aclarar de que aquí Pablo no está hablando de unos moldes que necesariamente rompen las estructuras sociales. Lo de Pablo son términos más teológicos y religiosos, pero que a últimas también tienen que tener implicaciones en la vida social, o sea, en la igualdad, en la dignidad tanto del hombre como de la mujer. Así que esta lectura de hoy, en la cual Pablo describe a la esposa como subsierva del hombre, pues refleja necesariamente el tiempo de Pablo, y lo cual es un contraste con cómo hoy en día pues se habla de la familia, particularmente desde el punto de vista de la mujer, que hoy en día no está dispuesta a ser vista simplemente subsierva al hombre, y que pues también podemos decir de que necesariamente hemos evolucionado, hemos avanzado en el sentido de cómo se organiza la familia, particularmente en torno a la dignidad de la mujer dentro de ella, ¿no? De que no es simplemente una propiedad del esposo, de que no es simplemente subsierva al marido. Y aquí, pues, la imagen que Pablo nos pone de que la mujer representa la iglesia y el esposo representa a la cabeza de la iglesia, a Cristo, ¿no? Pues necesariamente pues esto es un poco problemático en cuestiones de que cuando estas imágenes, estos símbolos que a San Pablo está utilizando, pues tienen el potencial de crear situaciones y estructuras de la familia pues muy opresivas para la mujer cuando no hay un sentido de conciencia digno, ¿no? Ahora, si ponemos atención a la totalidad de esta lectura, en realidad Pablo solamente dedica cuatro versos dirigiéndose a la mujer y después dedica 9 versos dedicados al hombre, al esposo. Yo creo que aunque esta lectura de Pablo tenga, digamos, mucho que podemos reclamarle, mucho que podemos corregir aún hoy en día por el cambio de la situación social y tanto de la familia, pues también podemos decir de que si leemos con detalles esta lectura, Pablo en realidad pone mucho más énfasis en el llamado al esposo, en la obligación del esposo a amar a la esposa. Ahora, la gran tristeza es de que como la mayoría de las culturas en el mundo son patriarcales, en las cuales el hombre tiene más importancia que la mujer, pues tristemente esta lectura de Pablo ha sido utilizada para justificar la dominación del hombre sobre la mujer, ¿no? Pero este no es el problema de la carta, es problema más de las culturas patriarcales, de las culturas donde el hombre pues está por encima de la dignidad de la mujer. Pero no podemos negar de que esta carta pues ha sido utilizada, esta lectura particularmente de hoy ha sido utilizada por las mayorías, por las culturas patriarcales que la han utilizado para justificar el dominio de
de la mujer por el hombre, ¿no? Y de que la mujer siga siendo subsierva al hombre, y de que a la mujer no se le haya dado, y no se le, aún hoy en día no se le continúa dando la misma dignidad y respeto. Pero repito, si leemos cuidadosamente esta lectura, podemos ver que Pablo hace más hincapié en la necesidad del esposo que ame y respete a la mujer. Y yo diría que si la mayoría de los esposos hicieran la mitad de lo que Pablo aquí recomienda, yo creo que muchas mujeres no rechazarían tan rotundamente esta imagen de la estructura familiar que Pablo recomienda. Bueno, pasemos ahora a la lectura. Dice, hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Así que esta lectura empieza con el respeto mutuo, ¿no? Tanto el esposo a la esposa como la esposa al esposo. Dice que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Aquí del Señor es Jesucristo, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, ¿no? Aquí entra la situación, ¿no?, de que ciertos símbolos tienen gran poder de representar ciertas actitudes. Pues el hecho de que Pablo pone al hombre como cabeza, ¿no? Pues históricamente ha sido utilizado para decir de que la mujer no tiene capacidad intelectual, que eso es pura emociones, ¿no? Y esto es una distorsión terrible de la mujer, ¿no? Y de que el hombre está ahí para decidir todo en torno a la familia y que no tiene por qué consultar a la mujer. Y esto también es una terrible distorsión, ¿no? Así que aquí vemos el poder de los símbolos, en cómo este símbolo que Pablo utiliza de poner al hombre como cabeza de la mujer, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, pues tristemente ha sido mal interpretado y más mal utilizado para justificar las nociones patriarcales de las mayorías de las culturas del mundo, ¿no? Continúa la lectura. Porque tanto así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos, ¿no? Y estas son palabras que muchas mujeres, muchas esposas que las escuchan o las leen y pues tienen una reacción fuerte y con justicia. Y justamente tienen una reacción fuerte porque históricamente esta lectura de San Pablo, pues yo creo que ha sido terriblemente mal utilizada para justificar el maltrato de las esposas, de las mujeres en las familias, ¿no? Ahora Pablo se dirige al hombre y pongan atención que en la mayoría de la lectura Pablo la dedica al hombre. Y repito, y tristemente, esta es la parte que menos atención históricamente se le ha dado. La mayoría de los hombres más ponen atención a los primeros cuatro versos de esta lectura, pero el resto se olvidan de tomarlos con seriedad y de reconocer el llamado de Pablo a los maridos para que se identifiquen con Cristo, particularmente con el sentido de amor, con el sentido de entregarse por su esposa. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Yo diría, ¿no? Si la mayoría de los esposos tomaran estas palabras con seriedad, si tomaran este llamado de Pablo, ¿no? Al amor, a la entrega, al respeto a sus esposas, yo creo que muchas familias, muchas mujeres casadas, pues, tuvieran otras ideas de lo que debe ser la familia, ¿no? Dice, pues el que quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin marcha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Sí que son unos ideales impresionantes. Y repito, tristemente, la mayoría de los esposos simplemente no ponen atención o no toman con seriedad estas palabras. Pero sí,
escuchan los primeros versos de esta lectura y como que le pican a las costillas a sus esposas, le dicen, ¿oíste? Pero después no escuchan lo que Pablo dice en el resto de la lectura. Dice, así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. Yo pienso si Pablo viera los tiempos en que vivimos, en cómo hoy en día sí odiamos nuestros cuerpos, ¿no? Porque se nos presentan unos ideales físicos imposibles de alcanzar y si no nos acercamos o no medimos a esos ideales, pues terminamos odiándonos. Y si nos odiamos físicamente, pues esto también refleja en cómo después vamos a tratar a otros, ¿no? Si cómo yo me veo a mí mismo es un reflejo de cómo voy a tratar a otros, pues ya esto dice mucho acerca del maltrato dentro de las familias, dentro de las relaciones entre hombres y mujeres. Si no me respeto a mí mismo, si odio a mí mismo, pues ¿cómo voy a amar y respetar a otros, ¿no? Y esto es parte de la realidad que se vive hoy en día en muchas culturas del mundo, no simplemente en la nuestra, ¿no? Continúa la lectura diciendo, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, ¿no? Así que la imagen de la familia, tomándola de la imagen de la iglesia y Cristo, tiene méritos, pero yo creo que lo que Pablo nunca imaginó cómo estas palabras pues iban a ser mal utilizadas para justificar sistemas y estructuras opresivas dentro de la familia y dentro de la sociedad, en la cual la mujer pues aún hoy en día pues sigue siendo como menos que el hombre, aún en muchas culturas, incluyendo la nuestra, pues la mujer aún todavía sigue peleando por el respeto y la dignidad, y esto es pues una gran tristeza, ¿no? Continúa, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y la iglesia. Aquí Pablo está citando el libro de Génesis, donde habla acerca de la unión del hombre y la mujer, del matrimonio. También son palabras que Cristo mismo utiliza cuando habla acerca del matrimonio y del divorcio, ¿no? Que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran uno y que el hombre abandonara a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Aquí vemos el sentido de la unidad, el sentido del llamado, el sentido de compromiso y entrega del hombre a la mujer. Y repito, si la mayoría de los esposos tomaran con seriedad estas palabras de Pablo, yo creo que muchos matrimonios pues serían muy difíciles. Y yo creo que aún muchas mujeres, aún con esta estructura, yo creo que no rechazarían tan rotundamente estas palabras si la mayoría de los esposos tomaran con seriedad estas palabras de Pablo. En una palabra dice Pablo que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. No cabe duda de que la perspectiva del autor tiene muchas implicaciones en cómo describe, en cómo en las imágenes que utiliza influye mucho, ¿no? O sea, Pablo es un hombre y por lo que sabemos de él, no era casado. Y esto significa mucho, ¿no? De que Pablo quizás muy probable no conocía la vida matrimonial. Así que Pablo, si atribuimos esta carta de Efesios a Pablo, pues es muy probable que Pablo no tenía la experiencia
matrimonial, de convivir, de coexistir con una mujer y con familia, ¿no? Yo creo que esto también, pues, impacta cómo Pablo habla de la familia de esta manera, de una forma quizás muy idealista, y que también, si esta misma carta hubiera sido escrita por una mujer, o si una mujer casada de aquellos tiempos hablara en torno a la familia, pues yo creo que esta idea o esta imagen de la familia fuera muy diferente, porque depende la experiencia, la perspectiva del quien habla, de quien escribe, pues eso va a influenciar lo que dice, lo que expresa, lo que define, ¿no? Ah, no podemos negar de que esta carta de San Pablo a los Efesios es una carta bellísima, con una profundidad inmensa, casi que se iguala a la carta de San Pablo a los romanos, ¿no? Pero no podemos reducir esta carta de Efesios simplemente a esta lectura de Pablo sobre la familia. Yo creo que aunque tenga sus deficiencias y aunque podamos poner muchas objeciones a cómo Pablo habla de la familia y de la estructura familiar y la relación entre el hombre y la mujer, pues tenemos que afirmar de que Pablo es un hombre de sus tiempos, de que a pesar de que en otras áreas de la religión, también de las cuestiones morales y cuestiones sociales, pues realmente Pablo es un hombre que ve mucho más allá de su tiempo, pero no en todo. En este caso, en torno a la familia, reflejan sus actitudes de la sociedad y de las expectativas de su tiempo y de su historia. Así que hay que llevar cuidado en cómo utilizamos estas palabras de Pablo y de no mal usar sus palabras para justificar las nociones extremas que quizás hoy en día aún queremos defender, ¿no? O para justificar el maltrato a la mujer, o para justificar de que la mujer sea inferior o de que no tiene la misma dignidad de un hombre, ¿no? Y eso es un terrible uso, mal uso de las palabras de Pablo. Y el problema no está entonces tanto en las palabras de Pablo, sino en nuestras nociones injustas, en nuestras nociones de la familia o del matrimonio, que no respetan la dignidad de la mujer o no respetan el sentido de que tanto el hombre como la mujer son llamados a una misma vocación, imitando las actitudes de Cristo, ¿no? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús nos presenta un par de parábolas en torno al reino, y con esto simplemente para recordar de que el tema fundamental de la predicación de Jesús es el reino de Dios, ¿no? O sea, Dios en Jesucristo está inaugurando una nueva realidad, y desde el comienzo de su ministerio público hasta el final, el tema del reino de Dios es un tema constante en la predicación de Jesús, de que Dios está llevando a cabo algo nuevo en Él y por medio de Él, de que en Jesucristo está haciendo irrupción en la historia humana algo nuevo, el reinado de Dios. Por reino de Dios no entendemos una estructura física, no entendemos una estructura al estilo de las monarquías que han existido en la historia, sino entendemos más una dinámica de la presencia de Dios que hace irrupción, que se manifiesta en la historia humana, y de que desde la encarnación de Cristo, esta realidad del reinado de Dios ya está presente. Así que para los que se identifican con este reinado, para que los que se identifican con
con el Evangelio y la visión del reino, pues ya somos parte de este reinado de Dios y somos llamados a vivir según los principios fundamentales de este reino. ¿Y cuáles son los principios fundamentales del reino de Dios? Es el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Que todo aquel o aquella que se identifique con la visión del reino, entonces adopta estos principios fundamentales del reino, los hace suyo y vive, se desenvuelve, se lanza al mundo con esta perspectiva de su identidad de ser ciudadano o ciudadana del reino, portador de la buena nueva y testigo de lo que Dios viene haciendo desde Cristo, desde la inauguración de este reino entre nosotros, ¿no? Así que estas dos parábolas, pues Jesús aquí las enfoca en torno a esta nueva realidad del reino o del reinado, o sea, la acción dinámica ya presente, ya activa en la historia del mundo y que está por llegar a su culmino, a su fin en la segunda venida de Jesús, en el regreso de Jesús. Dice la primera parábola: en aquel tiempo Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas, ¿no? Así que la semilla de mostaza es pequeña, pero lleva dentro el gran potencial de crecimiento. Así que el reino de Dios es algo dinámico, no es algo estático, no es una estructura, es un dinamismo de la presencia de Dios entre nosotros, que aunque este reino se puede manifestar en cosas pequeñas, pues tiene el gran potencial de crecer. También con ese sentido de crecimiento viene la abundancia, la gran generosidad de Dios en esta manifestación del reino que tiene el gran potencial no solamente de crecer, sino también de multiplicarse, ¿no? Esto también nos da una gran indicación, ¿no?, de la verdad de esta parábola históricamente, de cómo el reino de Dios inaugurado en y por medio de un hombre, Jesucristo. Y este reino, digamos, este reino de Dios en 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, pues ya estaba presente en la mayoría de las ciudades principales del Imperio Romano de aquel entonces, ¿no? Así que esta parábola de la semilla de mostaza nos recuerda la verdad de esta parábola que Jesús pronuncia de cómo este reino va creciendo y va siendo presencia, aunque empezó con un solo hombre. Y esto pues nos debe de recordar también a nosotros, ¿no?, de que cuando a veces pensamos de que somos tan insignificantes, que ¿qué podría hacer yo? ¿Qué podría hacer yo para el reino de Dios? Bueno, si tenemos el ejemplo de Cristo, el Hijo de Dios, y que en Cristo también nosotros somos adoptados como hijos e hijas de Dios, ¿por qué hemos de desconfiar de que Dios no puede hacer algo en mí y por medio de mí para este reino, ¿no? Jesús mismo a sus discípulos les dice, ¿no? Le decía que si se asombran de las cosas que viene haciendo, pues cosas mayores harán ellos, siempre y cuando se dejen no solamente iluminar, transformar y guiar por el Espíritu de Dios. Yo creo que a veces menospreciamos mucho lo que Dios ve en nosotros, el gran potencial que Dios ve en nosotros, ¿no? Y cuando menospreciamos el gran potencial que Dios ve en nosotros, pues si pensamos que somos poco seremos. Si pensamos que valemos nada, pues nada vamos a valer. Pero si empezamos a confiar en lo que Dios ve en nosotros, lo que Dios ama en nosotros, en el potencial que Dios ve en nosotros, pues yo creo que otro gallo nos cantaran, otra realidad fuera cuando realmente dejamos que la gracia de Dios haga y active en nosotros este gran potencial que Dios ha puesto en sus hijos e hijas. Después viene la segunda parábola que dice, y dijo de nuevo, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina. 3
medidas de harina es una cantidad enorme. Esta cantidad de harina de 3 medidas es suficiente para alimentar como a 150 personas. Así que estamos hablando de cantidad enormes de harina. Y sin embargo, una pequeña porción de levadura tiene la capacidad de fermentar a tanta cantidad. Y así que esta segunda parábola es igual a la pequeñez de la semilla de mostaza que crece en un arbusto grande. Nos dicen que un arbusto de mostaza tiene la potencial de crecer hasta 10 pies. Así que igualmente 3 medidas de harina tienen el gran potencial de ser fermentadas por una poca de levadura. Y lo curioso es de que en otras partes de los evangelios Jesús utiliza la levadura como algo negativo. Por ejemplo, cuando les dice Jesús a sus discípulos que lleven cuidado de la levadura de los fariseos, ¿no? De que no se dejen engañar, no se dejen invadir por la malicia y por la forma de pensar de los fariseos, ¿no? Aquí en este caso la levadura tiene una connotación más positiva, que una poca de levadura pues tiene potencial de fermentar gran cantidad de harina para poder producir pues una tremenda cantidad de panes para alimentar hasta 150 personas, ¿no? Así que aquí, aunque la presencia del reino sea en pequeñez, esa pequeñez tiene el gran potencial no solamente de crecer, sino también de multiplicarse, ¿no? Y esto nos debe de recordar, ¿no? De que no es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que Dios ha venido a llevar a cabo en Jesucristo, ¿no? Y que cuando uno se deja iluminar, se deja transformar, se deja invadir por esta visión del reino y este Espíritu de Dios, pues la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer en nosotros y por medio de nosotros para gloria de Dios y para el crecimiento del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.